Hola, mi nombre es José David Gómez Vargas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD para el programa de agronomía. En el curso de antropología vamos a hablar acerca del etnocentrismo y las disputas culturales que se tienen. Teniendo en cuenta que nuestra actividad colombiana se enmarca en gran medida por la agricultura, vamos a tocar un tema que está relacionado con el departamento del Huila. Hace aproximadamente más o menos unos 12-13 años se hizo la construcción de una hidroeléctrica llamada El Quimbo. En, esa, en ese tiempo habían ciertas personas que tenían sus tierras, que vivían tradicionalmente, que las tierras eran heredadas de sus padres, de sus ancestros y eran otorgadas a sus nuevas generaciones. Una vez llegado este proyecto del Quimbo, que se manifiesta como una gran potencia para generar energía y además de eso pues a las personas que se miraran involucradas le generaría algún tipo de lucro. Este acontecimiento enmarca varios municipios, entre los cuales se encuentra Garzón, Altamira, Gigante, Agrado, Paicón y Tesalia. ¿Por qué elijo esta realidad? Esta realidad la elijo porque la agricultura de Colombia está muy enmarcada por las grandes potencias, por grandes personas que manejan dinero, por los terratenientes que no dejan cultivar y las tierras en gran medida se pierden. Los agricultores de alguna u otra medida hacen parte de nuestra cultura colombiana y al mismo tiempo juegan un papel importante. Ellos también se han visto desplazados, no solamente en este caso por una central o una multinacional, sino también por otros factores que han influenciado en diferentes partes de Colombia, entre los cuales los hechos armados han sido uno de los que ha catalogado el desplazamiento de agricultores y donde se ha generado mayor pérdida de tierras, incluso hasta de vidas humanas por este acontecimiento. En el marco de lo que es el etnocentrismo, es ver las tradiciones de este grupo de pobladores. Alrededor de 362 familias habitaban estas riberas, que estaban alrededor de la ribera del río Magdalena y del río Suaza, también con el río Paz y el río La Plata, que son algunos de los que confluenciaban y estaban beneficiados de este preciado líquido para los proyectos que se estaban fomentando. Un dato estimado de la tierra que se inundó son de 8.562 hectáreas, en las cuales habían 362 familias, donde había también una capilla que se llamaba San José, que había sido declarada Patrimonio Cultural, pero por intereses políticos y demás, esto fue inundada y sin ninguna repercusión. ¿Qué es lo que se quiere estudiar con este tipo de personas? Que los agricultores de estas 362 familias, algunas recibieron su indemnización, otras están aún reclamando esas tierras que fueron afectadas. ¿Qué es lo que pasó con este imperio que vino y mostró y ayudó a que grandes personas que tenían sus cultivos, en este caso cultivos transitorios como sorgo, tabaco, cacao y algunos otros como maíz, arroz, hoy por hoy ya no se cuente con eso? Ha sido un déficit económico para los municipios que vieron afectados por esta represa y los pobladores pues aún siguen pidiendo que se les otorgue sus tierras, como en algunos casos se ha sucedido. La multinacional ha dado una reserva o ha dado un salario a estas personas, pero pues como tal no es suficiente con todo lo que ellos generaron en este proyecto. Este proyecto generó un desplazamiento no solamente de las personas que estaban ahí, que habían vendido de manera legal sus tierras, sino aquellas que no querían fueron obligadas y forzadas a salir. Además de las personas que salieron, la flora que hubo ahí ya en estos momentos no se tiene. La migración de la fauna que había silvestre se vieron en sus momentos afectados por esta situación y de alguna u otra manera también esto ocasionó que estos reptiles que en su gran mayoría existían ahí pues tuvieran que emigrar a otras partes siendo en algunos momentos matados o asesinados por motos, carros o transeúntes que se encontraban en el camino o incluso cuando llegaban hasta las mismas casas eran asesinados.
todo eso fue un efecto negativo que perjudicó no solamente esta población del centro del departamento del Huila, sino que también afectó el cambio climático. Una de las poblaciones que se vio afectada fue el municipio de Garzón, que siendo así como estas personas se vieron obligadas, el presidente y demás entidades gubernamentales no se pronuncian. ¿Qué es lo que pasa aquí con la gran constitución que dice que somos pluriétnicos y pluriculturales? Que ahí en esas tierras habían grandes cosechas, tierras que eran necesarias para el sostenimiento, para la misma sustento de familias, pero que por proyectos políticos ya no lo son. Afecta de manera ambiental, el cambio climático se incrementa, las personas que aún tenían sus cultivos ahí ya migran a la ciudad y son muy diferentes. El trato de ciudad a un trato de campo, ya no es lo mismo trabajar en la ciudad que trabajar en el campo. Esta migración ocasiona un choque en su cultura, en su manera de pensar, en su forma de vivir. Siendo Colombia tan pluriétnico, ahí habían también personas de diferentes colores, mestizos, indígenas, habían de otros departamentos, de otros municipios, incluso de otras nacionalidades que venían a hacer estudios, venían a pesca y demás para con tal fin de obtener grandes recursos. ¿Qué se busca con esto? De que Colombia, al ser pluricultural, hay tanta que no se cuida nada y al haber muchísima cultura, tampoco se cuida. La tradición está en peligro y lo que se busca con esto es resaltar que el etnocentrismo es importante, pero también es importante la persona que la cuida, la persona que la escribe y la tradición que se cuenta, porque ya no tendremos tradición más adelante. Y le va a pasar como les pasó a estos agricultores de la represa del Quimbo. Estos señores ya no van a tener que contarle a sus hijos cómo cultivaban sorgo, uno de los productos que se tenían acá en Garzón, en el municipio de Garzón y el Agrado, ya no se tiene. Hoy por hoy, muchos de los granos que existían en esas tierras se deben traer de otros departamentos, incluso importar, para poderlo conocer y para poder dar un sustento en estas familias. ¿Qué se busca? Que Colombia pueda recapacitar, encontrar su fuente de origen y cuidar a los agricultores, personas que desde muy niños, tradicionalmente educados y originarios de tiempo antiguo, ven en la agricultura un medio de subsistencia, no solamente para ellos, sus familias, sino también para la humanidad. Y es el caso de esto. El Quimbo vino, arrasó, se llevó y dejó muchas personas con grandes déficits económicos, con familias quizás sin techo ni hogar, pero al mismo tiempo una agricultura que en lugar de progresar, disminuyó. Muchas gracias.